En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 1 de febrero del 2023. Estamos meditando el Evangelio de San Marcos. Estamos iniciando en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vive aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los que de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante, hermanos y hermanas, Jesús hace también las cosas que deja impresionados a todos sus oyentes. Y vemos cómo reaccionan. Reaccionan de dos maneras. Unos se admiran y otros lo rechazan. Ante esta diversidad, de reacciones, Jesús toma la palabra en la que subraya la idea del rechazo por falta de fe. El motivo del rechazo fue verlo tan cercano como cualquiera de ellos. Por eso dice Jesús que nadie es profeta en su tierra, en nuestra familia, en nuestras amistades y conocidos. Mientras que quienes nos valoran muchas veces son extraños que no nos conocen, pero que encuentran en nuestras acciones y palabras una fuente de alegría, sabiduría o esperanza. ¿No es ese el carpintero?, dice la gente. Preguntaron algunos. No pudieron, no supieron encontrar en lo cercano, en lo familiar, algo digno de valor, una manifestación del reino. Hermanos y hermanas, el proyecto del reino nos recuerda que lo cotidiano, lo conocido, lo cercano, tiene el potencial de ser expresión de lo divino y un agente transformador, de personas. ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. Hoy el Evangelio nos muestra cómo Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado es el día dedicado al Señor y los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Jesús va cada sábado a la sinagoga y ahí enseña, no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Dios nos habla también a nosotros, hermanos y hermanas, mediante la Escritura. En la sinagoga se lee la Escritura y después uno de los entendidos se ocupaba en ese tiempo de comentarlas, mostrando su sentido y el mensaje que Dios quiere transmitir a través de ellas. Como decía San Agustín, esta es una frase de él: así como en la oración, decía él, nosotros hablamos con Dios, en la
lectura es Dios quien nos habla. Y es cierto, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de la palabra escrita. El hecho de que Jesús, Hijo de Dios, sea conocido entre sus, digamos, conciudadanos por su trabajo, nos ofrece una perspectiva insospechable para nuestra vida ordinaria. Porque la gente dice, este es el carpintero. Debemos de saber que el trabajo de un profesional, de un obrero, de una ama de casa, de un estudiante, etc., es un medio de encuentro con Dios y por tanto es una realidad que nos ayuda también a santificarnos y convertirse así en santificadora. Decía José Escriba de Balaguer, vuestra vocación humana es parte y parte importante de vuestra vocación divina. Esta es entonces la razón por la cual os tenéis que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás en vuestros cuerpos. Esa profesión o oficio que llena nuestros días, que da fisonomía peculiar a nosotros, a nuestra personalidad humana, que es nuestra manera de estar en el mundo, ese hogar, esa familia, ese país en que hemos nacido y a la que amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Termina el pasaje del Evangelio diciendo que Jesús no podía hacer ahí ningún milagro. Y se maravilló el Señor, hermanos y hermanas, de su falta de fe. También hoy el Señor nos pide más fe en Él para realizar cosas que superan nuestras posibilidades humanas. Hermanos y hermanas, los milagros manifiestan el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida de cada día. En Dios el poder, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber, oiga bien, en el poder divino que no puede estar en la justicia como voluntad de Dios o en su sabiduría. Jesús de Nazaret, el carpintero, ilumina con su vida de trabajo nuestras vidas, trabajadores, cristianos. Él decía, Juan Pablo II, vosotros, decía él, iluminad también vuestros ambientes de trabajo con la luz de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser agentes de transformación, donde hay un cristiano católico convencido, convertido, ahí debe de haber cambio, debe de percibirse un cambio, porque ahí hay un hermano, una hermana que sirve como antorcha, que ilumina el camino de los demás, aquellos ambientes hostiles que están ahí, que necesitan de verdad ser transformados. No nos olvidemos, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos estar encerrados en los templos. Tenemos que brillar ahí donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos, donde estudiamos, donde nos movilizamos. Ahí tenemos que ser como una antorcha encendida. No es necesario andar con la Biblia debajo del brazo. Nosotros mismos nos convertimos en esa palabra de Dios, en esa Biblia abierta cuando actuamos en favor de los demás.
Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.